Buenas tardes, estimados suscriptores. Somos la empresa Aizen. He preparado para ustedes una nueva sección sobre la instalación de un sistema de videovigilancia en el sitio. Esquema típico, ¿vale? En particular, aquí hablaremos sobre la instalación de videovigilancia en una casa privada. En una cabaña, aquí tengo algunas cámaras. Ahora las colocaré y mostraré dónde se deben instalar las cámaras desde el punto de vista de una instalación profesional. También responderé a todas las preguntas más populares que nos hacen al comprar un sistema de videovigilancia: cuántas cámaras se necesitan, de qué calidad, dónde colocar las cámaras, qué es mejor, IP o HD, qué equipo se necesita en general. Hablaré sobre las opciones, especificaciones, qué debe incluir y cuáles son los precios. ¿Qué se necesita adicionalmente? Si se necesita un SAI, monitor, router, cómo cablear, dónde ocultar el grabador, qué es la nube, si es necesaria, y así sucesivamente. Es decir, habrá un video largo y extenso. Prepárense, sirvan un poco de té, tomen palomitas. Quiero hacer este video porque ya hemos grabado muchos videos sobre cómo elegir el equipo, en qué se diferencian, qué es mejor y qué es peor, pero en realidad no hay videos ni en nuestro canal ni en YouTube en general, y dónde colocar las cámaras, cómo colocar correctamente las cámaras desde el punto de vista de todos los posibles aspectos de seguridad y comodidad para preverlo todo. Entonces, primero, comencemos. El error más importante y más común de todos los que instalan un sistema de videovigilancia en su hogar, en particular en una cabaña clásica o en una casa clásica: las personas no colocan cámaras afuera del objeto. Es decir, normalmente las cámaras se colocan en el interior para vigilar su casa de alguna manera alrededor, en las esquinas, pero nadie coloca una cámara afuera, aquí. ¿Por qué es necesario hacerlo? Porque con alta probabilidad un ladrón llegará a usted en un automóvil. Por lo tanto, es necesario capturarlo, capturar la matrícula del automóvil y el propio automóvil. Incluso si el ladrón no llega en automóvil, si tiene la matrícula borrada, si dejan el automóvil lejos, con la matrícula tapada, la estadística oficial indica que el 99% de todos los robos en casas privadas similares, es decir, aquellos que son, por así decirlo, robos profesionales, no simplemente una persona borracha que decidió entrar y robar una pala, sino un robo profesionalmente preparado, está precedido por un proceso de preparación donde durante varias semanas y diferentes personas rondan su casa, tratando de entender a qué hora sale de casa, qué se puede robar de usted, qué cerraduras tiene en las puertas, qué tipo de puertas tiene, y así sucesivamente. Es decir, miran por encima de la cerca y así sucesivamente. Entonces, aquí hay un consejo, es decir, si Dios no lo quiera, por supuesto, les deseo a todos ustedes que nunca necesiten un sistema de videovigilancia desde este punto de vista y que siempre lo utilicen solo desde el punto de vista de la comodidad. Si de todos modos ocurre un robo o algo similar, será necesario revisar de inmediato 2, 3, 4 semanas de archivo para ver cómo se preparó alguien, quién se acercó a la casa en general. Aquí hay un truco. ¿Qué significa revisar 2, 3 semanas de archivos? Vamos a calcular. Entonces, supongamos que 2 semanas son 14 días, multiplicamos por 24 horas. Esos son 336 horas. Incluso si miras 5 horas al día, te llevará 67 días. Es decir, es un proceso físicamente muy pesado para cualquier persona, incluso si involucras a toda la familia. ¿Cómo optimizar este asunto? Digamos, la cuestión de revisar el archivo en detalle, de manera más detallada y eficiente. Para esto es necesario instalar un sistema con sensores de movimiento, donde cada cámara tendrá un sensor de movimiento magnético. Por lo tanto, el sistema no solo debe tener la cámara, el propio grabador también debe tener esa funcionalidad y restaurar todo, pero no son detalles técnicos importantes. Si tiene un sensor de movimiento, al ver la línea de tiempo, es decir, si va a revisar a través del menú del videograbador, habrá puntos rojos en esos lugares. Por ejemplo, si abre el 27 de noviembre, tendrá ante usted una escala de tiempo de 0 a 24 horas y usted ve que el punto rojo está a la 1:30 de la noche. Hace clic en él y de inmediato ve qué movimiento hubo allí. Es una opción muy conveniente para la visualización o simplemente transferir esos momentos, donde hubo movimiento, a una memoria USB y ver todo esto en la computadora. Así que hablemos de inmediato sobre qué cámaras instalar. Hemos entendido que aquí colocamos en la esquina un punto básico. Es necesario observar cuál es el acceso a su casa. Puede ser directo, donde su coche está así, las personas se acercan y no hay acceso lateral en absoluto.
O que aquí por lo tanto también pasan coches por el lado, las personas pasan. Entonces sería más profesional instalar también una cámara. Ahora buscaré alguna otra cámara para el segundo ángulo y la probaremos a ver cómo la podemos orientar. Supongamos que así estará torcido, pero la esencia creo que te queda clara. Colocar en la segunda esquina, porque cuando colocamos la cámara así, parece un punto ciego aquí. ¿Cuál es el ángulo de visión de las cámaras en general? Hay dos opciones, 72 grados de ángulo de visión. Bueno, es relativamente pequeño. Y aquí hay una gran zona muerta que comienza más o menos desde aquí, y todo esto está en la zona muerta. Y 120 grados, lente de 2.8 milímetros. Ahora les hablaré sobre nuestro equipo con ejemplos. No es publicidad, compren donde quieran. Simplemente conozco bien nuestro equipo. Sé de lo que es capaz, qué calidad tiene, qué ángulos de visión. Por lo tanto, si quieren encontrar con un ángulo de visión de 120 grados, busquen una lente de 2.8 milímetros. Debería escribirse así, porque no todos los fabricantes indican 120 grados. Algunos indican 2.8 milímetros o 3.6 milímetros 72 grados. 12, 36 milímetros 72 grados. Entonces, ¿qué cámaras instalar? Desde el punto de vista de la instalación profesional, les recomendaría hacer todo al máximo, es decir, instalar cámaras de 4 megapíxeles, que en este momento son el nivel más alto en términos de dinero normal y asequible. Entonces, ¿dónde instalar las cámaras? Recomiendo una altura de no menos de 3 metros y no más de 5. A menudo sucede que dicen, pongámosla más alta. El problema es que cuando la cámara se coloca alta, por ejemplo, aquí, en el techo de la casa, el ángulo se vuelve muy agudo y, por supuesto, la distancia, es decir, una persona con gorra, una persona con sombrero, no se ve el rostro porque la cámara está alta. Lo vemos perfectamente a esa persona y es, por supuesto, más difícil ver el número desde tal ángulo, incluso con cámaras de alta gama. Tengan esto en cuenta, por eso están por encima de 5 metros, no menos de 3. Para evitar actos de vandalismo elementales, como cuando una persona ebria pasa y lanza una piedra. Una vez más, estas cámaras en Eisengreg, en Eisenmol, es decir, estas cámaras son a prueba de vandalismo, hechas de un metal especial. Es bastante difícil dañarlas. Ahora sigamos adelante. Los siguientes puntos son más individuales. Es decir, debemos en primer lugar seguir el principio de que cuanto menos zonas muertas, mejor. Una vez más, sí, si el presupuesto lo permite, porque aquí el objeto resulta ser bastante complejo y hay que entender que aquí a nuestra derecha e izquierda, si hay vecinos o hay un camino o algo que no está claro o un bosque, vendrán de allí o no vendrán. Es mejor, por supuesto, cuando no hay zonas muertas y todo entra en el objetivo de la cámara. Entonces, si el presupuesto no lo permite, si la situación es más sencilla, que aquí y allí hay buenos vecinos, debemos cubrir los lugares vulnerables. ¿Cuáles son los lugares vulnerables? Aquí nuevamente tomaremos algunas estadísticas oficiales. Con mayor frecuencia, primero entran al garaje. Por lo general, entran al garaje para llevarse algo de allí, algún equipo, o intentar acceder a la casa desde el garaje porque las puertas suelen estar menos protegidas. Algo de los terrenos de las casas, esto si hablamos específicamente del terreno, es decir, aún no hablamos de la casa. Debemos entender aquí qué será un lugar vulnerable. Desde el punto de vista de la penetración en la parcela y la entrada al garaje o a la sauna, lo que estamos considerando. Es necesario colocar una cámara allí. ¿Cómo se debe instalar? A menudo veo errores como cuando colocan la cámara de cualquier manera aquí en la esquina y captura todo esto. Pero supongamos que una persona intenta entrar así, por este lugar, y se dirige hacia aquí. Entonces la cámara tendrá un ángulo muy incorrecto, es decir, obtendrás solo un pequeño trozo de su cara y solo verás su rostro. Si por alguna razón decide mirar directamente a la cámara, tendrás un ángulo recto. No es del todo correcto, es decir, lo correcto sería, si estamos protegiendo el garaje, colocar la cámara así, colocar la cámara en el garaje para que la persona, en cualquier caso, si quiere, se acerque así y en el marco. Aquí no importa si puede alcanzar esta cámara o no. Lo importante es que se vea, que su imagen sea capturada y que luego puedas llevarla. La policía. Entonces colocamos la cámara y en consecuencia en todos los lugares, si sabes que hay una alta probabilidad de que alguien entre por aquí, por un lado, supongamos que esperas que tu vecino pueda entrar, colocas la cámara con el objetivo apuntando de tal manera que su cara esté en el marco. Este es el primer momento. El segundo momento, por supuesto, es que la videovigilancia no solo es un tema de seguridad, sino también de comodidad.
Es decir, queremos colocar la cámara aquí en la esquina para poder ver en general qué está sucediendo en el patio. ¿Ha salido la nieve? ¿Dónde está mi esposa? ¿Está corriendo el perro allí? ¿Está todo bien? ¿Cómo está el clima? Es decir, esta cámara será para una vista panorámica general, pero en realidad funciona más para la comodidad. Aquí, de hecho, muchos clientes combinan estas cámaras exteriores con la telefonía, es decir, no es necesario instalar un intercomunicador separado, se puede simplemente colocar una cerradura eléctrica, poner un botón de intercomunicación aquí y colocar un monitor separado para la videovigilancia cerca de la puerta. Más adelante hablaré más sobre este tema. Traten de prever la cámara enfocando hacia el ladrón en las zonas donde hay más probabilidades de que intente entrar en la casa. En todas las demás, simplemente tomamos y... Bueno, ahora simplemente buscaré esta cámara. En todas las demás opciones, simplemente tomamos la cámara y cubrimos el perímetro. Aquí en principio, creo que no hay nada complicado. La tarea es hacer el mínimo de zonas muertas. Por lo tanto, aquí el área es bastante complicada. Aquí. Probablemente se necesitarán más de 8 cámaras, pero como regla general, una casa tiene 4, 6 u 8 cámaras. Esas son las opciones. Entonces, ¿dónde colocarlas específicamente aquí? Pero aquí la cerca es un poco desafortunada en términos de ubicación. Es decir, aquí habrá que hacer un soporte, soldar uno por separado. Se puede hacer esto uno mismo. Ahorrar en costos. Por defecto, cada cámara viene con un kit. Nuevamente, con una cámara normal. El kit incluye 3 tornillos de fijación y 3 tacos de plástico. También se puede fijar todo esto con pernos de anclaje. Tendrá que considerar un sistema así, que solo se podrá desenterrar con un tractor. Ahora hablemos sobre qué equipo se necesita, qué opciones hay, qué especificaciones, qué precios. Para cualquier sistema de videovigilancia necesitamos una cámara, un cable, por lo tanto, conectores, alimentación, es decir, la alimentación también se prevé de diferentes maneras. En general tomaremos un bloque de alimentación que necesitamos, grabador de video, disco duro, fuente de alimentación para el grabador de video, ratón de control. Aquí tenemos un grabador de video visual. ¿Qué se necesita adicionalmente? UPS, fuente de alimentación ininterrumpida. Es necesaria, si en su lugar hay cortes de energía periódicos, entonces sí, es necesaria. Esto ayudará a aumentar la vida útil del dispositivo. La videovigilancia está diseñada para funcionar las 24 horas. No se debe apagar. Monitor. Hablemos en general sobre dónde vamos a colocar el grabador de video. ¿Dónde? ¿Lo vamos a colocar? ¿Cómo lo vamos a proteger? Por supuesto es mejor proteger el grabador de video. Sé que pocos se preocupan por esto. Algunos lo colocan cerca del televisor. Es mejor al menos esconderlo. En algún lugar debajo de la escalera, en algún nicho especial designado, hay que esconderlo de alguna manera, porque si incluso sus ladrones lo ven accidentalmente, lo llevarán consigo. No habrá ningún archivo. Aquí, en primer lugar, hay una opción de videovigilancia en la nube. Más adelante hablaremos de ello. Se conecta a internet, la grabación se duplica en un sitio remoto. Aunque le roben el grabador, podrá ver el archivo. Pero por supuesto es un servicio de pago, la tarifa de suscripción es bastante considerable en nuestros tiempos. Hay una opción de esconderlo debajo de la escalera. Hay una opción de tomar un armario metálico común para equipos eléctricos y esconderlo allí con un candado. También hay una opción de una caja fuerte profesional que cuesta desde 30.000 rublos en adelante. Aquí miren ustedes mismos. Se conecta el videograbador. A menudo se conecta simplemente al televisor a través de un cable HDMI. Este es el método de transmisión de señal de video más de calidad, es decir, la grabación se realizará por defecto en la máxima calidad en el disco duro. Pero para ver en línea, conéctelo a VGA o a HDMI. Entiendan que habrá 2 imágenes completamente diferentes. Se puede conectar a la computadora a través de la red, se puede colocar un monitor separado VGA. Simplemente toma el DVD y lo ves, no hay nada complicado. Se puede conectar a la computadora a través de la red y se puede colocar un monitor separado. También se puede ver desde el teléfono, desde la tableta. En general, hay todas las opciones disponibles. También se prevé con bastante frecuencia. Una opción conveniente que es colocar un monitor VGA normal cerca de la puerta de entrada, es decir, cuesta entre 5 y 7.000 rublos. El más simple, y es conveniente que al acercarte a la puerta puedes ver en general la imagen, puedes mostrar las 4 o las 8 cámaras en el monitor o una sola en la entrada. De nuevo, si una persona se acerca a la puerta, verás quién es, si le abriste la puerta o no. ¿Cómo instalar el cable? Un punto muy interesante. Aquí, por supuesto, las situaciones pueden ser diferentes, es decir, desde el punto de vista de una instalación profesional,
El cable, por supuesto, debe ser enterrado. Se debe usar un buen tubo corrugado con refuerzo metálico para que ninguna piedra lo aplaste, y en la casa debe ser fijado a la pared, pero entiendo que esta es solo una opción cuando estás construyendo una casa y prevés todo esto. Si ya está construida, entonces de todas las maneras posibles, si lo instalas en la calle, es mejor usar un tubo corrugado normal, esconder el cable dentro, tirarlo de la manera que necesites. También se puede hacer en un canal de cable, tanto por dentro como por fuera. Hay una opción de lanzar el cable por el aire. Se puede lanzar simplemente el cable, pero es mejor hacerlo con un soporte de cable. Soportes de cable pueden ser profesionales o hechos a mano. Cuando se toma el cable, se envuelve simplemente con una clip o cinta aislante, que es la nube y es necesaria para una casa privada. Como ya mencioné, la nube es una función que transmite datos grabados a través de Internet a un servidor remoto y los almacena allí. La comodidad radica en que se duplica la grabación del videograbador y se puede ver el archivo remotamente, es decir, para ver el archivo en el sistema hay que acercarse al sistema de videovigilancia y transferirlo a USB o verlo en línea desde la computadora. ¿Cuál es el matiz? Esto tiene un costo. Actualmente no es barato. En 5 años los precios han aumentado más de 3 veces. Es necesario mantener el sistema de videovigilancia de alguna manera. Usted sabe, si hablamos de un sistema estándar de 4 a 8 cámaras, además de un kit listo, si coloca el grabador en un lugar limpio, sin polvo, funcionará durante 5 años, no le pasará nada y no necesitará mantenimiento. Y esto se relaciona con el hecho de que muchas organizaciones de instalación imponen sus servicios al respecto. En realidad, un sistema de videovigilancia moderno y normal no requiere complicaciones. También se pregunta a menudo sobre el sensor de movimiento. ¿Qué pasa si corre un perro, si entran árboles en el cuadro, si aparece la carretera? Otros vehículos. En un sistema de videovigilancia normal se ajusta la sensibilidad del sensor de movimiento y se define el área de activación, es decir, al instalar la cámara se puede configurar para que el sensor de movimiento no reaccione a todo en el cuadro, sino solo a lo que se acerque a su casa.